esta mañana me da mucho gusto saludar a Joydeep Mukherjee. Él es analista soberano de Standard Poor's Global Ratings. Joydeep, buenos días, gracias por tomar esta comunicación tan temprano. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Joydeep, ¿cuál es tu visión, digamos, como analista soberano de Standard Poor's Global Ratings, en términos de lo que hemos observado en los últimos 5 días después del resultado electoral de México? ¿Cuál es, digamos, el marco de referencia con el que Standard Poor's está viendo el país? Bueno, tenemos una calificación de triple B, que es una calificación en grado de inversión. Pienso que la reacción de mucha gente en los últimos días, bueno, muestran las posibilidades o tal vez los problemas que enfrenta el gobierno, el nuevo gobierno. Pero pienso que México es un país estable en general y si hay cambios, los cambios son paulatinos y pienso que hay una fortaleza institucional y también finanzas públicas bastante fuerte en términos, en correspondencia con su calificación, que tenemos una perspectiva estable. Pero obviamente estamos mirando muy de cerca lo que puede pasar con el nuevo gobierno porque hay muchos desafíos y muchos problemas a enfrentar. Claro. En el análisis, ¿qué tanto influye el tema de las reformas constitucionales y su velocidad? Las reformas están planteadas desde el 5 de febrero por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y parecería que, o bueno, así lo reflejaron los mercados en cuanto al tipo de cambio, por ejemplo, y la bolsa, cuando se anunciaba, bueno, se van a impulsar desde septiembre, entonces había una depresión del peso, caía la bolsa. Cuando el presidente López Obrador lo ratifica, ocurre un poco lo mismo, pero bueno, pues el resultado lo que muestra es que cualquiera, ya sea el presidente, todo parece indicar que el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, o la presidenta virtual electa, pues la van a impulsar. ¿Cómo entender esa velocidad o cómo la interpretas tú, Joydeep? Bueno, como calificadora de riesgo crediticio, nuestra tarea es discernir si hay un impacto sobre la capacidad y voluntad del gobierno de pagar la deuda. Ujú. Entonces, no estamos metidos adentro del debate interno de si es bueno o malo para cambiar cualquier artículo de la Constitución. Es un asunto local para ustedes. Pero de Claro. nuestro punto de vista, cualquier sea el cambio, que sea las propuestas que hemos visto o nuevas propuestas, vamos a estudiar si hay un impacto o no sobre la institucionalidad, digamos, los pesos y contrapesos, la previsibilidad de las políticas y también, al fin y al cabo, sobre la capacidad y voluntad de pagar la deuda. Ahora, por el momento, esos son propuestas, ideas y muchas cosas pueden cambiar. Entonces, por eso no quiero comentar directamente sobre cualquier borrador de reforma que existe hoy, porque el contexto también es importante para nosotros y vamos a conectar cualquier cambio en las leyes con las finanzas públicas y el crecimiento económico del país, porque esos son dos temas claves para la calificación. Sí, sin duda, muy puntual lo que señalas en términos de las finanzas públicas, pues la solvencia que puedan tener o la capacidad de pago está vinculado al ritmo de crecimiento. Dentro de la parte de finanzas públicas, obviamente un tema importante es Petróleos Mexicanos. Ahí, ¿cuál es el marco actual y sobre todo qué señal esperan en materia de petróleos mexicanos, que es uno de los puntos clave, y ustedes, que son una de las compañías de calificación que ponen el grado de inversión de Pemex similar al del soberano, ¿no? En este caso, obviamente, de México. Sí, el vínculo entre el soberano y Pemex es tan estrecho que para nosotros, aun con los problemas financieros adentro del Pemex, la calificación de la empresa es igual con la calificación del soberano, que quiere decir que el soberano tiene un pasivo contingente que es muy importante, que es un factor en nuestro análisis del soberano. Entonces, si hay más endeudamiento de Pemex o hay más endeudamiento del soberano para transferir fondos a Pemex para sus propias necesidades, es casi igual para nosotros, porque la deuda puede ser explícito o puede ser contingente.
Y por eso no es nada, no ha ocurrido nada nuevo en Pemex para nosotros, pero el tema obviamente tiene que ver que en qué medida el próximo gobierno puede cambiar no solamente el apoyo a Pemex, pero uh, la salud y las operaciones de Pemex por sí, porque es un problema, es un desafío enorme para el país, porque dado el tamaño de la empresa, esto tiene un impacto directo sobre la calificación soberana. Y lo que han podido revisar en Standard Poor's en términos de los precriterios de política económica, hay continuidad en la Secretaría de Hacienda, así lo ha dicho el propio secretario Rogelio Ramírez de la O, que se va a mantener. Digamos, ¿cómo ven los precriterios de política económica y cuáles son los puntos que van a revisar con lupa en términos de los criterios de política económica 2025? Justo planteando pues la trayectoria que ve el gobierno en términos de consolidación fiscal, pero sobre todo las fuentes de ingresos, etcétera. El tamaño de la consolidación fiscal que está dentro de las cifras del precriterio es muy ambicioso. Entonces, es casi el déficit debe caer, según las cifras, desde casi 6% del PIB hasta 3%. Es un ajuste muy impresionante si ocurre. Entonces, para nosotros, tenemos como nuestro escenario básico que el próximo gobierno va a hacer un ajuste, como se muestran las cifras, pero no somos tan optimista como el gobierno, porque una corte de 3 puntos del PIB en el déficit es difícil, sobre todo si la economía no crece. Y el tema de las finanzas públicas tiene como contrapartido crecimiento económico, porque son casi dos caras de la misma moneda. Si la economía crece a 3-4%, el ajuste fiscal sería mucho más fácil, más factible. Si la economía crece a 1%, obviamente el gobierno va a enfrentar un desafío más grande. Entonces, estamos siguiendo muy de cerca las señales del Ministerio de Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ver si hay un cambio o si hay un respaldo para el ajuste fiscal que está dentro de las cifras. Y la explicación del mismo, ¿no? Porque como bien dices, bueno, pues todo tiene que cuadrar en términos de dónde vienen los ingresos y tal. ¿Cómo es la relación con la Secretaría de Hacienda en términos de la fluidez del diálogo entre ustedes y ellos? Yo empecé como analista de México durante el gobierno de Vicente Fox y puedo decir que desde el tiempo de Fox hasta hoy hemos tenido una buena relación con las autoridades y tenemos acceso a la gente para pedir datos y para preguntarles. Entonces, es muy bueno, aun con todos los cambios de gobierno. Claro, y es muy buena tu análisis. ¿Ha variado? O sea, ha habido, supongo yo, momentos en los que es menos fluido y otras veces más fluido. ¿Y cómo calificarías al equipo actual? Si bien ya mencionabas que es consistente, ¿no? En el tiempo. Bueno, no puedo entrar en temas personales, Claro. pero como institución, pienso que Secretaría de Hacienda es una de las mejores instituciones en el sector público en términos de profesionalidad y su desempeño ah, en general. No solo soy yo que tiene esa imagen, porque Ujú. hay mucha gente en el mercado, inversionistas y otros que han tenido, yo diría, la misma impresión. Entonces, no hay problema de relación, vínculo, acceso, no. El enfoque es sobre los detalles y los resultados para nosotros. Claro. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Joydeep Mukherjee. Él es analista soberano de Standard Poor's Global Ratings. Joydeep, de acuerdo al calendario, ¿cuándo ustedes piensan que van a revisar o ratificar la calificación de México? Normalmente ocurre 12, 18 meses. En el caso de Standard Poor's, ¿cuándo crees que sea el momento? Sobre todo porque, pues por ahí de cuando asuma la presidenta virtual electa Claudia Sheinbaum,
pues ya tendremos que tener los criterios de política económica 2025 y mucho más claridad, o será hasta que, digamos, febrero, marzo, que es donde normalmente empieza a ocurrir. En el caso de ustedes, ¿cómo ves el calendario? Bueno, no tenemos una fecha definida para actualizar la calificación de cualquier país. Tenemos la flexibilidad de tener un comité de calificación y emitir una evaluación de cualquier calificación cuando queremos. Entonces, tenemos flexibilidad, pero pienso que vamos a esperar la llegada de la nueva administración, por lo menos para hablar con el nuevo equipo económico y otras autoridades para entender mejor sus planes. Pero no tenemos prisa porque obviamente hay una transición ah, con mucho tiempo, porque estamos en junio, tenemos que esperar hasta septiembre para el nuevo Congreso y luego a octubre para la nueva presidenta. Entonces, ah, la perspectiva es estable sobre la calificación, que dice que para nosotros las probabilidades de una suba y baja son casi iguales. Entonces, por eso no tenemos prisa, pero obviamente queremos hacer una nueva evaluación lo antes posible después de hablar con el nuevo gobierno. Claro. Y en la experiencia que ahora mencionabas desde Vicente Fox a la fecha, ¿es positivo o neutro el que se mantenga Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, entendiendo que además pues abajo hay equipos, ¿no? ¿Cómo ves esa parte de continuidad? Para nosotros la continuidad ha sido, digamos, una buena relación con la gente para llamar por teléfono, para visitar el país, para tener reuniones, para pedir datos y para pedir explicaciones y interpretaciones sobre los datos. Entonces, obviamente hay cambios de orientación política con gobierno de gobierno, pero en términos de lo que es importante para nosotros, y yo diría también para inversionistas que ah, tienen acceso también a las instituciones, eso no ha cambiado. Y las personalidades son diferentes, son muy distintas, pero nuestro rol no es evaluar las Claro. personalidades, tampoco la imagen, pero es la realidad. Como se dice en inglés, es el working reality de cada día. Y eso ha sido un factor positivo, yo diría, que es distinto en México en comparación con otros países en América Latina que tal vez son más atrasados o más pobres en términos de su manejo con, con los mercados financieros. Claro, y justo eso te quería preguntar cómo se compara México, sobre todo también creo que un aspecto importante que no es tan de diálogo, está dado, digamos, institucionalmente, es el Banco de México, ¿no? En términos Sí. de una política monetaria profesional y seria, que de repente en otros países a veces está bajo mucha presión o en otros momentos. ¿Cómo se ve México entre los mercados emergentes y obvio de América Latina? Es un factor que hemos notado en casi todas las publicaciones que tenemos. Es un factor muy positivo e importante porque tú me preguntaste sobre los cambios constitucionales y tal vez el impacto que puede tener sobre la calificación. Pero un factor clave es para nosotros ah, el checks and balances, o peso y contrapeso que existen adentro del país y la fortaleza y autonomía del Banco Central o Banco de México es clave para nosotros y todavía estamos muy ah, ah, optimistas de que ah, el banco va a mantener su posición. El banco ha sobrevivido a muchos cambios en la vida y sobrevivido a muchos desafíos y es una ancla para nosotros en la calificación del país. Y no he visto alguna señal negativo en cuanto a algo que puede ser malo para el Banco Central. Pero es un tema importante, es público. Hemos publicado muchas veces la importancia de la autonomía del Banco Central.
Sí, que además en su mensaje inicial la presidenta virtual electa pues mandó una señal muy clara en términos del respeto a su autonomía. Parece que ahí no hay dudas porque el propio presidente López Obrador, uno de los puntos, en mi opinión, muy positivo, pues ha sido ese, ¿no? En términos de la interferencia con el Banco Central ha sido prácticamente nula, algún detalle por ahí, pero considerando que ha nombrado a 4 de los 5 miembros de la Junta, no es un tema menor, digamos, el que han sido nombramientos pues solventes y no ha sido como de repente en otros países puede ser un banco mucho más débil. Creo que eso es un aspecto importante. Y ya por último, Joydeep, finalmente mencionabas pues digamos vemos que va a ser bien difícil la consolidación fiscal que está ocurriendo. Obviamente eso con lo que han comunicado en los precriterios. Hay que ver finalmente cómo se ajusta en los criterios de política económica, pues ya más bien hacia la última parte del año, hacia octubre, noviembre. ¿Cuál es, no te hago una pregunta de formulación de política fiscal en términos de que nos digas qué deberías pasar, sino más bien cuáles son los caminos que puede tener un país cuando está en esa posición en términos de lograrlo o no lograrlo? La consolidación fiscal me refiero. Bueno, tenemos una vista integrada de la economía, entonces por razones analíticas uno puede distinguir la política fiscal, la política monetaria y política de crecimiento económico, política de ambiente también, pero al fin y al cabo, si hay una coordinación de políticas para que haya más crecimiento económico y más confianza en el sector privado, sería más fácil atender a los problemas con lo fisco. Sería más fácil recaudar más impuestos sin una reforma fiscal. Sería más fácil también reducir unos gastos si hay menos desempleo. Entonces, para nosotros, lo importante es si hay una norte, hay un sendero compartido, no solo para el gobierno, pero otros actores económicos en el país para que hay un conjunto de esfuerzos moviendo en el mismo sentido. Y por eso, sí, la política fiscal siempre ha sido un desafío por cualquier gobierno, pero hay capacidad para mejorar la política fiscal, pero mucho depende de la política de reforma fiscal, si hay una reforma fiscal o no. También depende de crecimiento del tema de nearshoring y las cadenas de exportaciones desde México a Estados Unidos. ¿En qué medida el gobierno puede adelantar uh, y animar los espíritus de las inversionistas para atraer más inversión? Que esto puede, con un rezago, subir también los impuestos y sin un cambio en el régimen fiscal. Entonces, la política fiscal es importante, pero no solo es un insumo, es tal vez aun cuando el resultado de lo que se ha hecho en otros ámbitos de la economía. Y por eso estamos esperando, digamos, una visión integral de la economía en general. Y si hay una coordinación de políticas, sería más fácil llegar a las metas fiscales de la Secretaría de Hacienda. Por supuesto. Joydeep Mukherjee, analista soberano de Standard Poor's Global Ratings, muchas gracias por la entrevista. De nada, muchas gracias. Ahí lo escuchamos y bueno, pues sí, sin duda fundamental porque son las compañías de calificación las que establecen la solvencia y esa solvencia asigna una calificación y a partir de esa calificación pues el interés digamos que piden los inversionistas cuando un país como el nuestro coloca deuda, etcétera.